¿Tienes dudas al decorar tu casa por miedo a equivocarte o a no obtener el resultado que deseas? Pues quédate porque hoy te voy a dar los 15 errores más comunes en decoración y sobre todo cómo puedes solucionarlos. Antes de entrar en materia, quiero que tengas claro que la decoración es algo muy personal. Tan personal que no hay una regla estricta que se tenga que cumplir sí o sí. Al contrario, nuestra casa debería reflejar nuestra personalidad y en consecuencia ser única, diferente a las demás. Y dicho esto, empecemos con esos errores. Ya verás que hay algunos que parecen muy obvios, pero no sé por qué la mayoría los acabamos cometiendo. El primero es comprar por impulso. ¿Te suena, verdad? Lo veo, lo quiero. Siendo sinceros, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez? Si de verdad quieres frenar ese impulso comprador, apunta porque te voy a dar un tip. Por mucho que te guste un mueble, antes de comprarlo, como mínimo, pregúntate si realmente se ajusta a tus necesidades y al espacio que tienes. Así evitarás arrepentirte. Otro error es pasarte con los estampados. Y es verdad que en este aspecto encontrar el equilibrio es complicado. Y sobre todo cuando queremos mezclar diferentes estampados, yo diría que es una labor peligrosa, decorativamente hablando. Pero es verdad que eso no tiene que frenarte si quieres mezclar flores, rayas, cuadros o lunares. Sí, por muy diferentes que sean los estampados, se pueden mezclar. Pero hay que tratar de hacerlo bien y te voy a dar dos truquitos. Trata de que siempre compartan el color dominante o el tejido y evita juntar dos estampados del mismo tamaño porque eso hará que compitan entre sí. Es mejor que alternes grandes, medianos y pequeños. Vamos con el todo a juego. Me refiero a esos conjuntos o sets de muebles perfectamente combinados. Y este es un error que solemos cometer cuando compramos todos los muebles de golpe, ya sea por desesperación de querer tener la decoración lista ya, o porque encontramos de repente un pack de oferta y no nos podemos resistir. Y en este punto prefiero no dar mi opinión porque soy consciente de que hay muchas personas que caen en este error adrede porque les encanta tenerlo todo a juego. Pero a la vez tampoco quiero pasar por alto lo que opinan los grandes expertos en esta materia. Y la gran mayoría coincide en que cuando cometemos este error nuestra casa se ve de catálogo, aburrida y con poca personalidad. Una solución a este error podría ser pues no tener demasiada prisa en querer terminar la decoración de tu casa. De todas maneras, sobre esto hablaré más en el punto número 7. Pasemos al error 4. Guiarte demasiado por las modas o las tendencias. Si te apasiona la decoración, entiendo que quieras estar al tanto de las tendencias del momento. Pero una cosa es estar al tanto y otra muy diferente es quererlas seguir todas a rajatabla. Hay una frase que me encanta, os la voy a dejar citada por aquí, que dice que las tendencias desaparecen, el estilo es eterno. Esta frase dice mucho y es una realidad. Las modas son pasajeras, se desvanecen, vienen, van, vuelven a venir. En cambio, tu estilo, lo que de verdad te gusta, tu esencia, digamos, siempre está presente. ¿Cómo podemos solucionar este error? Bueno, pues te voy a dar un consejito. Si de verdad tienes claro que te gusta una tendencia que va contigo, que va con tu estilo, pues no tengas miedo, lánzate. Pero si hay una tendencia que tienes dudas o que no te acaba de gustar, pero aún así la quieres incluir en la decoración de tu casa, te sugiero que la reserves para pequeños detalles que sean fáciles de renovar, como por ejemplo los textiles. Error 5. Tapar la entrada de la luz. Bueno, ya sabes que la luz natural es importantísima en la decoración, es que realmente puede transformar un espacio. Así que intenta no frenarla y dejar que circule por toda la estancia. Una manera de hacerlo es a la hora de colocar los muebles, colócalos de modo que no tape ninguna ventana. O si no, opta por piezas bajas en tonos así luminosos y suaves. En cuanto a las ventanas, si quieres ganar luz, es recomendable que las vistas con telas claritas y tramadas. Y si quieres otra ventana más en tu estancia, un tip muy importante es colocar un espejo de manera estratégica. O si no tienes ventana directamente, pues este tip te irá súper bien. Otro error muy común y que estoy convencida de que todos o la gran mayoría hemos cometido es saturar las estancias. Y este es un error en el que es muy fácil excusarnos, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida pues vamos acumulando muebles, piezas, objetos, que si figuritas, que si recuerdos de viajes, que si fotos, que si objetos o piezas de valor sentimental que son heredados de la abuela y de la tatarabuela, que no nos gustan nada, pero que bueno, ahí están saturando nuestras casas. De verdad que es un error muy grande pensar que todo lo que tenemos en casa lo tenemos que tener expuesto. Bastaría con exponer simplemente aquello que usamos de manera habitual o aquello que realmente nos gusta, nos hace felices y nos inspira en ese momento. Si reconoces que estás cometiendo este error, pero lo quieres corregir, te voy a dar un tip. Es un tip sencillo y a la vez complicado, porque se trata de simplificar. Y el hecho de simplificar no significa necesariamente que tengas que tirar, donar, vender
aquello que consideres que te sobra. Lo puedes guardar en una caja. Piensa que la decoración no es estática. Cada cierto tiempo puedes ir cambiando las fotos o los objetos por otros. Si de verdad sientes que quieres corregir del todo este error, no solamente vas a ganar en orden visual a la hora de decorar, sino también en bienestar interno. Y bueno, ya estamos en el error número 7, que es ese afán de querer decorar toda la casa del tirón. Este es el error que os decía que se relaciona con el punto número 3, porque en ocasiones la ansia viva, que diría mi marido, de tener toda la casa hecha a un pincel desde el primer día, pues nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas en cuanto a la decoración, ¿no? Y eso a la larga nos da mucho quebradero de cabeza y también nos puede llevar a arrepentirnos a corto plazo. La solución a este error, ¿cuál sería? Pues empezar por lo esencial e ir añadiendo poco a poco lo que nos va pidiendo cada rincón y cada espacio de nuestra casa. Y a medida que vayas avanzando en la decoración de tu casa, te darás cuenta de que si corriges este error, tu casa va a transmitir mucho más y en definitiva como que va a contar una historia a través de la decoración. Y voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Cuando estamos preparando una comida, pues no le echamos todos los ingredientes de golpe, sino que vamos añadiendo ingrediente, ¿no? Poco a poco, tiene su proceso. Pues en la decoración pasa lo mismo, incluso a veces hay que dejar reposar la decoración, tomarnos nuestro tiempo, aclararnos nuestras ideas y sobre todo disfrutarla. Vamos a por el error número 8. Usar distintos estilos decorativos. Y aquí no me refiero a mezclar estilos decorativos, que por cierto, si no sabes cómo hacerlo, te dejo este vídeo por aquí, que te va a ser muy práctico. A lo que me refiero es a tener en cada estancia un estilo diferente, es decir, que vayas a tu habitación y de repente vayas a tu salón y parezca que estés en dos casas totalmente diferentes, que nada tienen en común. La solución a este error claramente es que cuando planifiques la decoración de tu casa, pienses en ella en conjunto, no en estancias aisladas. Tampoco se trata de que nos vayamos al extremo de querer que todas las estancias sean idénticas. Lo ideal es que tengan ciertos elementos decorativos que se relacionen y que la decoración en conjunto guarde cierta armonía. Error número 10. Querer arrimar todo a la pared. Y os tengo que decir que este es un error, pero a la vez es un acierto. Me explico. Todo depende del tamaño de la estancia. Por ejemplo, en un salón pequeño, arrimar los muebles a las paredes despeja la estancia y hará que se aproveche mucho mejor el espacio. En cambio, en espacios más grandes, pues intenta no abusar. Quizás puedes arrimar a las paredes pues las piezas oscuras o más voluminosas, pero no todas, porque si no la parte del centro queda como vacía y muy triste. Otro error es poner el cuadro equivocado. Lo ideal es que el cuadro o la obra de arte que elijas pues quede proporcionado. Intenta no poner un cuadro chiquitito en una pared muy grande o al contrario, un cuadro muy grande en una pared mini. De hecho, te recomiendo que antes incluso de comprarlo, pues hagas una simulación con las medidas y en especial te recomiendo que hagas esto si tienes intención de hacer una composición ya sea de obras o de láminas decorativas. Y bueno, para rematar este error, ya sé que suena muy básico, pero te lo tengo que decir, intenta que el cuadro no quede torcido. Y ahora pasamos al eterno error, que es no planificar la iluminación. Casi todos sabemos que la iluminación y la decoración van de la mano, y aún así suele ser algo que no se planifica. Imagínate que tienes una zona de lectura pero que no has previsto un punto de luz. Ya habrías cometido un error y tendrías un problema que se puede solucionar ya sea con alargos, con regatas o con cables de por medio, pero que se hubiese podido solucionar de una manera más fina planificando previamente la iluminación. ¿Cómo podemos evitar este error? Pues yo creo que la respuesta la sabemos todos, ¿no? Planificando la iluminación. Y te recomiendo que tengas en cuenta la iluminación general, ambiental y la puntual, y sobre todo que no te olvides de los enchufes. Otro error muy común es priorizar lo estético a lo funcional. Las casas normales y corrientes, nuestras casas, no son casas de revistas, por más que queramos, son casas con vida, con unas necesidades muy concretas y específicas. Entonces, a la hora de comprar un mueble, no solamente no podemos fijar en lo bonito o en lo estético, sino en que realmente ese mueble sea práctico, funcional y que cubra esas necesidades concretas que tenemos. Como por ejemplo en caso de un armario, pues sería el almacenaje. O en caso de una cama o un sofá, pues que sea cómodo, porque es donde vamos a descansar. Y esto no quiere decir que no nos podamos comprar un mueble solamente para hacer bonito. Si vemos un mueble que pensamos que va a realzar la estética de una estancia, no lo podemos comprar. A lo que me refiero es que esa no tiene que ser la tónica general, porque al final los muebles están para hacernos la vida más cómoda y para cubrir ciertas necesidades en nuestra casa. Y si a veces tienes dudas en saber cuál es el mueble ideal o se te dificulta encontrarlo, pues ten en cuenta estos dos filtros, que sea decorativo
y práctico a la vez. Vamos a hablar de otro error que suele haber bastante dudas sobre esto y es el no guardar las proporciones. Aunque es verdad que hay diferentes proporciones a tener en cuenta, hoy me quiero centrar en las distancias que tienen que guardar los muebles entre sí. Si por ejemplo los muebles de tu salón son demasiado grandes, pues tendrías que dejar más espacio entre ellos para que diera sensación de amplitud. Aproximadamente se recomienda dejar 80 centímetros. En caso de que no puedas dejar ese espacio, pues intenta como mínimo dejar 50 centímetros. De lo contrario, podría dar sensación de agobio e incluso de saturación. Lo ideal es que entre la mesa de centro y el sofá dejes como mínimo 45 centímetros. De esta manera pues podrás sentarte cómodamente. Si tienes una mesita auxiliar, la puedes colocar más cerca, a unos 15 centímetros. Bueno, y ahora pasamos al último error y estoy segurísima de que te va a sorprender. No tomar medidas, no medir. ¿Pensarás que esto cae de cajón? Pues sí, pero aunque no lo creas es el error más común en decoración. Y si este error lo juntamos con el error número 1, que es el comprador impulsivo, en vez de un error puede ser un horror. Porque imaginaros que alguien por impulso compra un mueble sin haber tomado medidas y cuando lo va a poner en casa no cabe. Y ahí pues te entra un disgusto, porque imagínate que no lo puedas cambiar o que no te devuelvan el dinero o que tengas que hacer el trámite de devolución porque resulta que lo has comprado por internet. O sea, todo lo que nos hubiésemos podido ahorrar con simplemente medir. Y esta es la solución a este error, simplemente medir. Si estás en un proyecto de decoración, o sea, tu mejor amigo tiene que ser el metro. Metro en mano siempre, porque solamente teniendo en cuenta este punto te puedes evitar muchos errores y dolores de cabeza. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Hay muchos errores más. Si te viene alguno a la mente, déjamelo abajo en comentarios. Comenta cuál de estos errores has cometido o cuál de estos errores cometías en un pasado pero ya no lo cometes. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos prontito.